En 1965, Boeing acababa de perder uno de los contratos militares más importantes de su historia. Y durante un tiempo bastante incómodo dentro de la empresa, había una pregunta que nadie quería decir en voz alta. ¿Acabamos de desperdiciar millones de dólares en un diseño inútil? Porque el avión que Boeing quería construir había sido rechazado. La Fuerza Aérea eligió otra compañía, fin del proyecto. O al menos eso parecía. Lo curioso es que esa derrota terminó creando uno de los aviones más famosos jamás construidos. Un avión tan reconocible que incluso personas que no saben nada de aviación pueden identificarlo desde kilómetros de distancia. Y todo por una decisión que parecía peligrosísima: mover la cabina de pilotos hacia arriba, crear una enorme joroba en la parte delantera, hacer que el avión se viera completamente distinto a cualquier otro. A comienzos de los años 60, la Fuerza Aérea de Estados Unidos necesitaba algo gigantesco. Un avión capaz de transportar carga militar enorme a cualquier parte del mundo. Tanques, vehículos blindados, maquinaria pesada. El problema era que muchos de esos objetos simplemente no cabían dentro de los aviones existentes. Y aquí apareció una idea bastante lógica. Si quieres meter objetos gigantes, necesitas abrir el frente completo del avión, como una compuerta enorme. Pero eso creaba otro problema inmediatamente. ¿Dónde colocas la cabina de pilotos si la nariz entera debe abrirse? No podía quedarse adelante. Así que Boeing, Lockheed y Douglas llegaron prácticamente a la misma solución: elevar el cockpit por encima del fuselaje principal. Ahí nació la idea de la joroba. No como elemento estético, como consecuencia de ingeniería. Y honestamente, al principio el diseño se veía rarísimo. Nada parecido a los aviones comerciales tradicionales. Pero Boeing apostó fuerte por esa idea dentro del programa militar conocido como CXHLS. El problema fue que perdieron. En 1965, Lockheed ganó el contrato y terminó construyendo el C-5 Galaxy. Cualquier otra empresa probablemente habría archivado el diseño y seguido adelante. Pero Boeing hizo algo muy extraño. Se quedó con la idea. Y eso terminaría cambiando todo. Porque dentro de Boeing, algunos ingenieros estaban convencidos de que ese diseño todavía tenía potencial. No para la guerra, para el futuro de la aviación comercial. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente arriesgada. Porque la empresa estaba a punto de construir el avión de pasajeros más grande jamás visto. Un avión tan enorme que muchas personas pensaban que simplemente no funcionaría. Algunos incluso creían que sería imposible llenarlo de pasajeros de manera rentable. Imagínate la escena. Un avión gigantesco, 4 motores, 2 pasillos, una joroba extraña encima del fuselaje y miles de millones de dólares apostados en el proyecto. Si fallaba, Boeing podía entrar en una crisis brutal. Y aún así, siguieron adelante. Mientras Boeing acababa de perder el contrato militar, la empresa ya estaba trabajando en otro proyecto gigantesco, el futuro 747. Y aquí hay algo que mucha gente no sabe. El desarrollo del 747 fue tan caro que puso a Boeing en una situación extremadamente peligrosa. La compañía apostó prácticamente todo al avión. Si fracasaba, podían quebrar. Así de simple. Incluso tuvieron que construir una fábrica gigantesca en Everett porque ningún edificio existente era lo suficientemente grande para ensamblarlo. Durante años, la fábrica de Everett fue considerada el edificio más grande del mundo por volumen. Eso te da una idea del tamaño del proyecto. Pero había otro detalle importante. Durante los años 60, gran parte de la industria creía que los aviones supersónicos dominarían el futuro. Todos pensaban que aeronaves como el Concorde reemplazarían rápidamente a los vuelos normales. Más velocidad, más tecnología, más futuro. Entonces Boeing tomó una decisión muy extraña: diseñar el 747 pensando que algún día dejaría de transportar pasajeros y sería convertido en carguero. Por eso mantuvieron el concepto de nariz abatible y cabina elevada. La lógica era sencilla. Si los pasajeros abandonan este avión en el futuro, al menos seguirá sirviendo para mover carga. Y aquí es donde todo se pone irónico.
El futuro supersónico nunca llegó como la industria esperaba. El Concorde terminó siendo espectacular, pero financieramente complicado. Rápido, sí. Rentable, no tanto. Mientras tanto, el 747 se convirtió exactamente en lo contrario. No fue el avión más rápido, pero sí el más importante. Y esa extraña joroba, creada por una necesidad militar, terminó sobreviviendo muchísimo más tiempo de lo que cualquiera imaginó. Lo más curioso es que Boeing estaba diseñando un avión para un futuro que jamás ocurrió. Pensaban que el 747 sería temporal, y terminó dominando los cielos durante décadas. Cuando Boeing trasladó la cabina hacia arriba, apareció un nuevo problema: aerodinámica. La primera versión tenía una especie de domo encima del cockpit, pero generaba demasiada resistencia al aire, demasiado drag. Así que los ingenieros hicieron algo aparentemente simple: extendieron la estructura hacia atrás. La alargaron suavemente hasta unirla con el fuselaje principal. Y sin darse cuenta crearon una de las siluetas más famosas de la historia de la aviación. Lo curioso es que Boeing nunca planeó fabricar un icono visual. Simplemente intentaban resolver un problema técnico. Pero aquí apareció otro detalle inesperado. Ahora existía un espacio vacío detrás de la cabina, un lugar extraño, pequeño, difícil de usar. Y nadie sabía realmente qué hacer con él. No había sido pensado para pasajeros. Era casi un sobrante del diseño original. Entonces apareció Juan Trippe, el fundador de Pan Am. Y este hombre entendía perfectamente algo: la aviación también era experiencia. Cuando vio ese espacio encima del avión, pensó inmediatamente en convertirlo en una zona exclusiva, separada del resto de pasajeros, casi privada. Y así nació el Upper Deck, el lugar más famoso del 747. Aquí es donde la historia cambia completamente, porque la joroba dejó de ser solamente una solución técnica. Ahora también era una herramienta de marketing, una experiencia premium, algo aspiracional, y eso ayudó muchísimo a la imagen del 747. Subir al Upper Deck hacía que el viaje se sintiera especial. No era solo transporte, era estatus, era exclusividad. Era la sensación de estar viajando dentro del avión más impresionante del planeta. Las primeras jorobas solo tenían 3 ventanas por lado, porque originalmente no estaban diseñadas para pasajeros. Esas ventanas existían únicamente para darle luz natural al área de descanso de la tripulación. Pero terminaron iluminando pasajeros de primera clase tomando whisky encima de las nubes. Un accidente convertido en lujo, aunque, claro, las aerolíneas eventualmente hicieron lo que siempre hacen: buscar más ganancias. Con la crisis del petróleo de los años 70, el combustible subió muchísimo de precio y las compañías empezaron a preguntarse cuánto dinero estaban perdiendo usando ese espacio como lounge. Entonces llegaron más asientos, más ventanas, más capacidad, y poco a poco los bares desaparecieron. Pero la sensación de exclusividad nunca se fue. De hecho, muchas personas que volaron en el Upper Deck recuerdan esa experiencia como algo completamente distinto, más silencioso, más privado, más relajado. Algunos pasajeros decían que parecía otro avión encima del avión, y honestamente no estaban exagerando. La curvatura de la joroba hacía que el espacio se sintiera diferente, más íntimo, más alejado del ruido principal. La Fuerza Aérea rechazó el diseño original. Los aviones supersónicos nunca dominaron el mercado. La joroba existía por una necesidad técnica. El espacio detrás de la cabina era sobrante, y aún así, todo terminó funcionando. Eso es lo que hace tan especial al 747. No parece un producto diseñado perfectamente desde el inicio. Parece algo que evolucionó casi por accidente. Una cadena gigantesca de decisiones improvisadas que terminó creando un símbolo mundial. Y honestamente, eso explica por qué el 747 genera algo que muchos aviones modernos no logran producir: personalidad. Porque cuando ves despegar un 747, no estás viendo solamente un medio de transporte. Estás viendo una época completa de la aviación. Una época donde volar todavía parecía un evento especial. Donde los aeropuertos estaban llenos de glamour. Donde las aerolíneas competían por impresionar a los pasajeros y no solo por meter más asientos.
Hoy quedan cada vez menos Boeing 747 volando pasajeros alrededor del mundo. Y eso hace que la historia de su joroba sea todavía más interesante. Porque ese diseño que nació como una solución improvisada para cargar tanques militares terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de la aviación moderna. No fue planeado, no fue perfecto, y probablemente ahí está la razón por la que funciona tan bien. El 747 no se convirtió en leyenda por ser elegante desde el principio. Se convirtió en leyenda porque sobrevivió a errores, predicciones equivocadas y decisiones que fácilmente pudieron salir mal. Y aún así terminó cambiando la historia. Todo por una puerta, literalmente una puerta. Y honestamente, eso hace que el Boeing 747 sea muchísimo más fascinante de lo que parece cuando lo ves despegar desde tierra. Si te gustó esta historia y quieres más videos sobre decisiones absurdas, accidentes de ingeniería y momentos que cambiaron la aviación para siempre, suscríbete ahora porque todavía quedan historias muchísimo más extrañas que esta.